Nuevamente esta mañana estamos en el libro de Hechos, aquí en Betania, Iglesia Betania, en Reading, Pensilvania. Y le invitamos a que usted asista a una iglesia cerca de su casa, cerca de su ciudad. Hay muchas iglesias hispanas y si vive en el área de Reading, pues aquí estamos en la 2 y la Douglas para que nos visiten y puedan ver asistir al servicio en vivo cada domingo a las 10:15 de la mañana. En el libro de Hechos, el capítulo 17, Pablo se presenta en Atenas. Y a la semana pasada comenzamos el mensaje hablando del método que Pablo usó para su predicación del Evangelio. Y lo que vimos es que Pablo iba donde estaba la gente. Pablo iba donde ellos. Él no esperaba que la gente viniera a él iba a ellos. Vimos también, en segundo lugar, que Pablo veía la necesidad de la gente. Pablo observó todos los ídolos y estatuas que habían allí en el Areópago, y Pablo vio la necesidad de la gente. Y la pregunta para nosotros es, ¿vemos nosotros la necesidad de la gente? Y no solamente Pablo vio, pero Pablo sintió compasión por la gente. Pablo fue movido a compasión, así como el Señor en los evangelios fue movido a compasión. Dice la Biblia que cuando Pablo vio estas cosas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Y Pablo entonces sentía compasión. Y también la semana pasada vimos que Pablo iniciaba el contacto con la gente. Pablo tomaba la iniciativa. Pablo construía puentes, no paredes. Y Pablo iba a ellos para presentarles el Evangelio. Y todo esto lo hablamos la semana pasada. Usted puede ver el mensaje aquí en Facebook del domingo pasado. Pero hoy queremos continuar con el mensaje de Pablo. Vimos el método, pero queremos ver el mensaje de Pablo. Pablo comienza a darse cuenta del grupo frente de él. Dice la Biblia, y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero o este charlatán? Es la idea. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. La palabra aquí dioses es la palabra donde viene la palabra demonios en el Nuevo Testamento, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Vemos que Pablo comienza a hablar con ellos en su idioma. Note que él no discutió con ellos, él no los atacó, él no destruyó sus ídolos, él no discriminó. Simplemente él les declaró el Evangelio de Jesús. Él no estaba ahí para corregir sus creencias, que es lo que nosotros muchas veces hacemos. Tratamos de corregir lo que la gente cree en vez de presentarles simplemente el Evangelio. Y eso es lo que debemos hacer. Pablo se da cuenta que los epicúreos o epicúreos, eso eran personas que querían maximizar el placer y minimizar el dolor. Hoy le llaman, o en estos años recientes le llaman YOLO, You Only Live Once.
Solo vas a vivir una vez. Y usan esa frase para básicamente decir que hay que aprovechar todo el placer posible porque solamente vivimos una vez. La realidad es que vivimos 2 veces porque hay una eternidad y hay que pensar en eso. Pero ellos no creían en la eternidad, ellos no creían en un Dios que los va a juzgar. Y los estoicos pues no eran muy diferentes. Ellos creían que Dios es todo y todo es Dios. Eran personas espirituales. Eran personas que creían en una presencia divina en cada persona. Y lo que va a pasar. Y eso eran los estoicos. Y ellos están discutiendo con Pablo. Y noten que el mensaje de Pablo es un mensaje bastante claro aquí en este pasaje que tenemos delante de nosotros, porque el problema principal del hombre es espiritual. El problema del hombre no es falta de información, es un problema espiritual. Usted le puede dar a alguien toda la información que usted quiera, pero si el Espíritu Santo no hace una obra en su corazón, esa información rebota. Y es una persona sorda porque oye, pero le entra por aquí y le sale por acá. Tenemos que orar por estas personas. Tenemos que tener el corazón de Dios por estas personas inconversas. Es un asunto espiritual. Pablo le dijo a ellos, otra vez construyendo puentes, Pablo dice, yo veo que ustedes son bien religiosos. Eso es construyendo un puente hacia ellos, un elogio. Y Pablo comienza a presentarles a Cristo. Pablo dice, noten el versículo, vamos a leer en el versículo 22. Pablo puesto en pie, dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Noten, un elogio. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y noten que Pablo ahora está Pablo tiene un hábito de hablar con las personas regularmente, diariamente. El evangelismo es sembrando semillas, hermanos. La cosecha la da el Señor. Haga su parte de compartir el evangelio y déjele la parte a Dios. La parte de Dios es salvar, convencer, salvar. Nuestra parte es simplemente dar el mensaje. Y aquí Pablo está en el Areópago, que es como el tribunal. Antes era el tribunal judicial, pero ahora, en el tiempo de Pablo, ha cambiado y ha sido más un centro de discusión, de aclaración, de cultura, de moralidad, de educación. Y quizás lo trajeron ahí para averiguar qué es lo que él está en sí enseñando. Y Pablo le da 5 áreas o 5 puntos sobre estas verdades. El primero es, Dios es el creador del universo. Noten el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Noten que él está diciendo a ellos, él es un creador personal y él es un Señor personal. Y es absurdo suponer que el que lo hizo todo y lo supervisa todo, viva
en santuarios construidos por humanos. Él dice, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, lo primero que le presenta es el creador del universo. En segundo lugar, Él les presenta el Dios quien sostiene la vida, quien sustenta la vida. 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dice que Dios es el que da todo. Él no necesita nada. Nosotros dependemos de Él. Él no depende de nosotros. Tercer lugar, noten el versículo 26 al 21, la primera parte del 28. Y de una sangre o de una persona, porque él está refiriéndose a Adán aquí, y de una persona ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Él le dice a ellos, Dios es quien gobierna sobre todas las naciones. Las épocas de la historia y los límites de su territorio están establecidos por Dios. Tanto la historia como la geografía de cada nación están finalmente bajo el control de Dios. Dice él que ellos quizás están palpando, buscando como una persona ciega tratando de encontrar algo. Él dice, ustedes están así buscando a Dios a ver si lo encuentran, porque la realidad es que el pecado aleja a la persona de Dios. Dios no está lejos de nosotros, pero nosotros estamos lejos de Dios porque estamos ciegos y no le podemos encontrar, y estamos como un ciego tratando de agarrar algo. Dios es el que gobierna las naciones. Y el próximo que vemos es el cuarto, y es que Dios es el Padre de los seres humanos. Noten el versículo 28 otra vez. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pablo cita aquí dos poetas de ellos, de los griegos, dos poetas paganos, solo para mostrarle otra vez, construyendo puentes, puntos en común que quizás ellos sabían y entendían. Sabemos que somos hijos de Dios por adopción y por gracia, pero la realidad es que Dios es el creador de toda la humanidad y Él es el que da vida a todos nosotros. Y por eso que todos somos descendientes, criaturas de Dios. No hijos de Dios, pero criaturas de Dios. Hermanos, por eso es que la idolatría es tan peligrosa, porque la idolatría trata de localizar a Dios, reduciéndolo a límites que nosotros le imponemos y no el creador del universo. La idolatría quiere domesticar a Dios, haciéndolo a Él dependiente de nosotros, domándolo, cuando Él es el sustentador de la vida.
La idolatría también aleja a Dios de nosotros, culpándolo a Él de mantenerse distante y en silencio, a pesar de que Él es el que gobierna las naciones. Y la idolatría destrona a Dios, rebajándole al nivel de alguna imagen que nuestra propia artesanía crea. Toda idolatría intenta minimizar la brecha entre el Creador y sus criaturas con el fin de tenerlo bajo nuestro control. Eso es lo que la idolatría hace. Y en último lugar, en esta predicación de Pablo, el último punto que Pablo da es en el versículo 30 y 31, donde Pablo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra vez mención de la resurrección. Pablo menciona todos vinimos de un hombre, Adán, pero ahora por medio de otro hombre, Jesús, podemos tener salvación. Y la idea aquí, hermanos, para poder entender esta verdad, es que Pablo menciona en el quinto lugar que Dios es el juez del mundo. La ignorancia va a ser juzgada, porque el hombre no quiere arrepentirse. Y la Biblia dice que Dios ha sido paciente con las naciones para que se arrepientan, y no lo han sido. Pero este juicio, hermanos, va a venir. Y vemos aquí 4 hechos inmutables sobre esto. Primero, este juicio será universal. Él juzgará al mundo, dice la Biblia. Este juicio será justo. Él, el cual juzgará al mundo con justicia. Dios no fallará aquí en nada, porque Él lo ve todo. No habrá posibilidad alguna que la justicia se desvíe. Será definitivo. Todas las naciones fueron creadas a partir del primer Adán, y por medio del último Adán todas las naciones serán juzgadas. Es definitivo. Y hermanos, es urgente. Pablo dice que ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso da una idea de urgencia al mensaje. Noten, continúa la Biblia en el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Hoy también la gente se burla de los milagros de la Biblia, de la resurrección de Jesús. Se burlan todavía hoy. Pero hermanos, Pablo se gloriaba en el poder de la resurrección. Dice, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra vez. Y eso pasa mucho con personas que no quieren escuchar y piensan que otro día
podemos hablar. Ese otro día no siempre llega. Y dice, y así Pablo salió del medio de ellos. Pablo simplemente se fue. ¿Por qué? Porque cuando la gente no quiere escuchar, uno tiene que aprender a callar. Porque no debemos perder nuestro tiempo predicando a oídos sordos. Pablo salió. Ahora, la Biblia da este último versículo más. Algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Quizás no hubo un avivamiento o se convirtieron miles como cuando Pedro predicó en Pentecostés, pero sí hubieron algunos que creyeron. Y hermanos, esos son los tres resultados que nosotros vamos a tener, como el Señor Jesús tuvo. Algunos rechazarán el mensaje, se burlarán. Otros dirán, vamos a seguir hablando otro día, una posición media neutral. Pero algunos van a creer. Así que tenemos que predicar el Evangelio, siempre estar preparado para predicar el Evangelio. Jesús se encargará de los resultados. Usted predique la palabra, usted predique el Evangelio y deje los resultados en las manos de Dios. Él se encargará. El Evangelio de Jesucristo es para todos y todos debemos de compartirlo. Es algo que la iglesia ha perdido, ese fervor evangelístico, y tenemos que regresar. ¿Serás parte? ¿Serás parte tú de evangelizar a otras personas? ¿A quienes tú conoces que necesitan oír el Evangelio? Vamos a llevar el Evangelio a nuestros amigos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y todos los demás con quien usted tiene contacto regularmente. Lléveles el Evangelio. Busque momentos para hablarle de algo espiritual. Busque el momento para usted compartir un tratado, compartir alguna literatura bíblica, un libro, un librito. Busque la manera de vivir el Evangelio delante de ellos y comparta el Evangelio con ellos. Vamos a volver a tener el fervor evangelístico otra vez para la gloria de Dios. Oremos.